Semana 1 de nuestro curso de comprensión lectora. Vamos a revisar principios y fundamentos en la lectura y los elementos conocidos como el tema, la idea principal y el título. Para ello vamos a tener algunas consideraciones y conceptos previos. Nuestro curso se divide básicamente en dos conceptos: la palabra comprensión, del latín comprendere, que es la acción y efecto de comprender, es la facultad o capacidad para entender o asimilar las cosas, es tener una actitud comprensiva o tolerante. Nuestro segundo concepto es la palabra lectura, del latín lectura, que es la acción de leer, es decir, la interpretación de una obra por su extensión sobre un suceso o un acontecimiento para obtener el sentido de lo leído. Y a la pregunta ¿qué es leer?, del latín leyere, vendría a ser mirar los signos escritos a través de impresos que están dentro del texto para poder entender lo que significa, comprender el sentido de cualquier tipo de signo y obviamente su codificación. Es importante mencionar que la lectura se considera como la organización y transformación de estructuras semánticas en la cabeza del lector. Está considerada como la actividad más importante que se realiza en todo proceso real de aprendizaje. El proceso intelectual por el cual se aprende el sentido de un texto, que va a ser la unidad de nuestro trabajo. El texto constituye parte de un proceso de comunicación indirecta entre el autor y su lector. Nuestra unidad de lectura, el texto, que viene del latín textus, documento escrito general, es el conjunto de ideas organizadas que tratan un determinado tema. Su estructura externa, básicamente, recurrentemente, es introducción, desarrollo y conclusión. Por ende, podemos mencionar una estructura interna dentro del mismo, una estructura interna de un texto, que es la organización de ideas vinculadas a la encodificación de argumentos hechas previamente por el autor y que tiene básicamente tres conceptos determinados: el tema, la idea principal y el título. Estructura interna del texto. El primer elemento es el tema. El tema, etimológicamente del latín tema, según el diccionario de Adrae, la Real Academia Española, es el asunto o materia de un discurso, el asunto general que en un argumento desarrolla una obra. Se trata del personaje más importante del texto, también conocido como el sujeto principal de la lectura. Para hallar este tema, nos formulamos la siguiente interrogante: ¿qué asunto trata el autor? Es decir, ¿de qué hablamos? ¿De quién hablamos? ¿Cuál es el sujeto principal de nuestra lectura? Características a resaltar del tema. Para empezar, el tema siempre va a ser la idea más general de la lectura. Es de rasgos referenciales para el contenido de la misma. Puede estar de forma implícita o explícita dentro de la lectura. Es considerado como el asunto, tema o tratado del texto, siendo estas palabras sinónimas. Puede ser la palabra que más se repite dentro de la lectura o la que menos se repite de manera consecutiva. Es un sustantivo, ¿no? Persona, animal, planta o cosa de quien se dice o habla algo en la lectura, sujeto principal. Se acompaña de un artículo para expresarse en forma de frase nominal, ya que ésta no afirma ni niega, solo expresa una idea en su propio carácter o condición. La fórmula a resumir para hallar nuestro tema de una manera más efectiva es artículo, sujeto principal o sustantivo y un adjetivo calificativo condicional a la construcción de la propia lectura. A continuación, vamos a señalar algunos ejemplos de temas. Por ejemplo, una ciencia clásica que siempre se expone en libros, en textos, la antropología. Un arte, la arquitectura.
puede ser la arquitectura romana, en este caso con el adjetivo compuesto, una religión, el budismo, y con lo sustantivo, una teoría, el heliocentrismo, un invento, la imprenta, y un acontecimiento histórico, por ejemplo, el Renacimiento, entre otros. La idea principal es la idea expresada en el texto que representa de alguna manera la idea a desarrollar. También es el nexo discursivo entre lo que es el desarrollo del tema y la significación argumentativa del autor. La idea principal siempre se encuentra, normal o naturalmente, dentro de un párrafo, si no se va a tener que interpretar. Obviamente es imprescindible porque no existe una lectura que no tenga una idea principal. Se expresa a manera de oración, por lo que se busca que el autor afirme a través de esta oración o niegue en su condición lo que manifiesta en el texto. La pregunta para hallar la idea principal es de qué o de quién se habla, en este caso nuestro sujeto principal, y qué es lo que se sostiene al respecto. A continuación, algunas características a resaltar de la idea principal. Primero, que es la idea más importante del texto. Su contenido es específico en relación a la lectura. Es única porque no puede haber dos ideas principales. Solamente es una, las demás son ideas secundarias. Puede estar de manera implícita o explícita dentro del texto. Tiene tema, asunto tratado a exponer. Cumple la función de síntesis o resumen de la lectura, esto es muy importante. Y sus sinónimos pueden ser, como condiciones alternativas, la idea principal, la idea importante, medular, capital, central, que también es muy usada, tesis, argumento, análisis, síntesis, resumen como expresión del texto. Es como la opinión del autor de lo que se dice en el texto, para referenciar un mensaje. Es una oración, ya que ésta tiene verbo, indica una acción, por ende afirma o niega una expresión, lo que quiere expresar en este caso el autor del texto, y normalmente, lo digo siempre, normalmente puede estar al inicio, al medio o al final de la lectura en condiciones recurrentes. La interrogante para hallar nuestra idea principal en su forma de fórmula es tema, verbo, predicado, la cual puede estar armada también por un objeto directo o indirecto dependiendo de la construcción semántica o sintáctica. A continuación veremos algunos ejemplos de idea principal, entendiendo y utilizando los sujetos principales anteriormente mencionados. La antropología dice es, verbo ser o estar, una ciencia que estudia al hombre. La arquitectura romana destaca lo funcional a lo estético. El budismo está dividido históricamente en 4 periodos. La teoría heliocéntrica tuvo en la iglesia medieval a su más grande opositor. La iglesia es uno de los inventos que más ha aportado a la difusión de la cultura y el conocimiento. Y el Renacimiento fue un movimiento cultural que intentó revalorar y redescubrir el saber antiguo. El título y tercera y última parte de nuestra exposición. De acuerdo al diccionario de RAE, el título es la palabra o frase que se da a conocer o da a conocer el nombre o asunto de una obra. Obviamente también puede ser, en el caso por extensión, las partes o divisiones en el escrito a las cuales está sujeta esta lectura. Tiene por finalidad presentar con precisión el tema y la idea principal, siendo una fusión entre las dos. Es una idea que de alguna manera circunscribe, contiene o resume la argumentación del autor. La interrogante para hallar el título es ¿qué idea resume lo leído? Características a resaltar del título. Es una idea general, muy semejante al tema, pero sin ser necesariamente igual al tema, más bien podría llamarse una consecuencia. Puede estar de manera implícita o explícita en la lectura. Tiene que ser breve, clara e inclusiva, ¿no? Es una característica del título. Proposición de carácter nominal.
no es oración, es frase, no afirma, no niega, presenta el tema y la idea principal en resumen, contiene la argumentación del autor, se presenta como un artículo más el sujeto principal y un sustantivo que de alguna manera ayuda a englobar o generalizar la lectura. Nuestra fórmula de exposición a la interrogante previa es que el tema más el sustantivo forman el título. En otras palabras, el título es igual a tema más sustantivo u otro sustantivo dependiendo de la construcción que tenga la lectura. Ejemplos de títulos: la antropología y su clasificación, sustantivo generalizante; la arquitectura romana y su funcionalidad, sustantivo también referencial; el budismo y sus periodos, en este caso históricos; la iglesia y su oposición al heliocentrismo, es el resumen a la idea principal expuesta en diapositivas anteriores; la imprenta y sus repercusiones culturales; y el Renacimiento y su revaloración al saber antiguo. Ejemplos de títulos con los ejemplos anteriormente expuestos. Resumiendo, tenemos la pregunta para hallar el tema, qué asunto trata el autor, y nuestra fórmula síntesis es artículo más sustantivo y un adjetivo calificativo de ser necesario. A la pregunta para hallar la idea principal de qué o de quién se habla y qué es lo que sostiene al respecto, la fórmula síntesis es tema, verbo y predicado en esencia. Y para hallar el título, nos formulamos la pregunta qué idea resume lo leído, y nuestra fórmula resumen es que el título es igual al tema más un sustantivo de manera general. Mostrando un cuadro sinóptico, terminamos esta exposición haciendo una comparación entre el tema, la idea principal y el título, y quiero que observen la oración final expuesta en la parte sagal de nuestro cuadro. El SIDA, o sea, tema, la idea principal del SIDA destruye las defensas del ser humano, y esa destrucción de las defensas del ser humano la podemos expresar en una palabra: inmunodeficiencia, que vendría a ser el sustantivo generalizante para formar el título.